en la región de Zabulón y Neftalí. Allí empezó a predicar, capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret, vino a habitar en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en regiones de sombra de muerte, luz les resplandeció. Jesús entonces pasó a vivir a la ciudad marítima de Capernaum en el mar de Galilea. De ahí en adelante comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Enseguida Jesús llama a 4 de sus principales discípulos, del 18 al 22. Él llamó a Simón Pedro, a Andrés, y él también llamó a Santiago, Zebedeo y Juan, su hermano, los 4 principales. Ahí el versículo 23, Jesús, como el Rey del reino de los cielos, desesperado para salvar al pueblo de debajo del yugo de Satanás, él comienza ya su trabajo mostrando su preocupación. Versículo 23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Queridos hermanos, aquí nos muestra que la situación caótica del mundo, la situación caótica en que el hombre cayó, solo hay una solución. La única solución, queridos hermanos, es el reino de los cielos. Cuando el hombre desobedeció a Dios, él salió de la presencia de Dios, él salió del gobierno de Dios. Cuando no hay gobierno de Dios, las cosas entran en un desorden. La confusión, la corrupción comienzan a operar en la sociedad humana. Y lo que se encontraba en la tierra en el tiempo de Jesús eran personas enfermas, y hoy no es diferente. Por tanto, hermanos, nosotros necesitamos tener esto en mente. La única cosa que puede salvar a este mundo, hermanos, es introducir el reino de los cielos aquí en la tierra, introducir el gobierno celestial aquí entre los hombres. Y el reino de los cielos, hermanos, es introducido por medio de la iglesia. ¿Y quién introduce todo esto, el evangelio del reino? Es nuestro querido Señor Jesucristo, que vino para este trabajo. Y Él pasa de ahí, Él pasa a sanar todas las enfermedades y expulsar a los demonios y también sanar a los paralíticos. Entonces, su fama comenzó a recorrer aquella región. Y a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateos, comienza lo que nosotros consideramos como la constitución del reino de los cielos. Esto quiere decir la ley magna de este reino, que gobierna este reino. Yo diría que son las leyes de la vida que rigen al pueblo. El pueblo que está bajo el gobierno celestial. Entonces Jesús vino aquí en la tierra para convocar a un pueblo, para salvar, rescatar a un pueblo, para que Él pueda ser el Rey del reino de los cielos y comenzar el gobierno celestial a partir de estas personas. Y estas personas después en Mateo 16 forman la iglesia. Bienaventurados o felices son los que viven en el reino de los cielos. Y el primer requisito para entrar en el reino de los cielos es bienaventurados los pobres en espíritus o humildes en espíritu.
porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, si nosotros queremos pasar a ser gobernados por el gobierno celestial, hermanos, necesitamos que apuntar a la primera cosa es que si nosotros estamos con el espíritu vacío, con el espíritu humilde, un espíritu contrito, o estamos llenos de nosotros mismos, confiamos en nuestra propia fuerza, confiamos en nuestra capacidad de nuestra carne, nosotros de esa manera jamás entraremos en el reino de los cielos. Por tanto, queridos hermanos, este es el camino para entrar. Vamos a entrar por el Espíritu, con un espíritu, como dice en Isaías 57. Voy a leer, sí. Repetir esto nunca está de más. Isaías 57, en la versión King James actualizada. Vamos a ver. Versículo 14. Y dirás: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Hermanos, ¿entendieron? El Señor quiere remover los obstáculos para que su pueblo pueda encontrar el camino. Hermanos, el reino de los cielos es el camino. Es el camino. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. En la versión Ferrera de Almeida dice, es aquel que vive la eternidad o en la eternidad. Él no está sujeto al tiempo y al espacio, a esta dimensión material en que nosotros vivimos. Él está en la eternidad, Él es el alto, el sublime, Él es el que vive para siempre. Quien está en la eternidad, el tiempo no pasa. Quien vive en la eternidad, vive para siempre, y cuyo nombre es Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Quién está con un espíritu quebrantado y humilde? Él también habita con usted. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué quebrantado de corazón y un corazón arrepentido? Porque nosotros vivimos en este mundo. El hombre pasó por una caída y el pecado entró en el hombre. El hombre pasó a depender del conocimiento del bien y del mal para vivir y no más depender de Dios para vivir. Por tanto, el hombre necesita arrepentirse de confiar tanto en sí mismo, confiar en esta capacidad que este árbol del conocimiento del bien y del mal dio para el hombre y contaminó toda la humanidad. El hombre necesita volver a la simplicidad, volver al jardín de Edén, en aquella dependencia total al Señor. Un espíritu contrito, humilde y un corazón quebrantado y arrepentido. Y también, oh Señor Jesús, versículo 16 dice así: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Quiere decir, si nuestro Señor Jesús quedase más tiempo indignado con nosotros, con este mundo que está totalmente bajo la maldición y corrupción, hermanos, nosotros no tendríamos más esperanza. Desfallecería toda alma de este mundo, pero gracias a Dios, un día Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo, al Rey del reino de los cielos, para salvarnos, sacarnos de esta miseria y colocarnos en el reino de los cielos. Por tanto, hermanos, vamos a comenzar bien. Vamos a comenzar con un espíritu contrito, con un espíritu arrepentido, con un corazón quebrantado,
para que nosotros podamos encontrar el camino. El camino. Vamos a encontrar el camino para el reino de los cielos. Es este el camino. Aleluya. Vamos para allá.